Bueno, la trata de personas es un delito que afecta a la libertad de las personas, la libertad personal, que está regulado en diversos instrumentos internacionales. El antecedente inmediato es la esclavitud del ser humano, que tiene un patrón histórico largo en la historia de la humanidad. Y en el caso de los fines sexuales, lo que se busca es captar a personas a las cuales van a ser sometidas a condiciones de explotación para tener sexo con terceros, ¿no? Lo que se busca en estos casos es tener el control sobre ellas para a partir de ello someterlas a condiciones de esclavitud sexual. Bueno, en el Perú oficialmente registrados hay 630 casos en el sistema de la Policía Nacional, que es el RETA-PNP. Cerca del 50% de los casos son de menores de edad, en su mayoría mujeres adolescentes víctimas de explotación sexual, lo que no significa que la cifra oculta de adolescentes, varones y mujeres inclusive de explotación laboral no sea similar, ¿no? Finalmente, si bien es cierto existen registros oficiales, lo que se maneja como información de aquellas organizaciones que estamos trabajando ya algunos años en este tema es que la magnitud entre la explotación sexual y la explotación laboral es similar en el país y los registros oficiales obviamente son solo subregistros de un problema que tiene una dimensión mucho mayor debido precisamente a lo que se hace es cometer un delito privando de libertad a un ser humano y por lo tanto tiene un carácter clandestino, subterráneo, que no permite cuantificar la magnitud real del problema en el país. En el Perú, de acuerdo a las cifras oficiales de la Policía Nacional y sobre todo casos investigados y casos atendidos tanto por nuestra organización como por otras organizaciones, lo que podemos decir es que afecta básicamente a mujeres adolescentes, en su mayoría entre 12 y 17 años. Es un sector cuya demanda por parte de los usuarios es mayoritaria, ¿no? en el Perú. ¿De dónde provienen? Provienen básicamente de zonas amazónicas y de zonas altoandinas del país, es decir, son reclutadas, captadas a través del engaño, generalmente falsas ofertas de trabajo, eh, para cuidar niños, para atender una tienda, etcétera, y luego de ello son trasladadas a lugares donde van a estar en situación de cautiverio, van a estar privadas de la libertad y por lo tanto explotadas sexualmente. Eso en cuanto a la explotación sexual en el país. Sin embargo, existen también muchos casos de explotación laboral que tienen otros perfiles de víctimas. En muchos casos pueden ser varones, por ejemplo, actividades agrícolas, mineras, etcétera, y en algunos casos mujeres que son para actividades domésticas, en el hogar, en fábricas, en maquilas, etcétera, o también actividades agrícolas que son privados de la libertad y explotados laboralmente en el país. Bueno, en el Perú se ha dado una legislación que es la Ley 28950, que es una norma que reúne estándares internacionales, cuyo antecedente inmediato es el Protocolo de Palermo sobre trata de personas, especialmente aquella que afecta a mujeres, a niñas, niños y adolescentes. Entonces, la legislación peruana en términos penales es una legislación de estándares internacionales. Tiene todos los elementos para poder perseguir de manera organizada al crimen vinculado a la trata de personas. Eso en un primer nivel. Adicionalmente, porque no basta solamente con las normas penales, existe un Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas que establece un conjunto de acciones tanto en el ámbito de la prevención como de la asistencia y protección a víctimas y la sanción del delito. Tenemos además un reglamento de la Ley contra la Trata de Personas que establece un conjunto de obligaciones para cada una de las entidades del Estado, de tal forma que se pueda organizar el trabajo que realizan y a partir de los recursos y las funciones y competencias que se le han asignado, puedan luchar contra el delito. Solo por mencionar dos ejemplos, las víctimas tienen acceso a asistencia jurídica gratuita durante todo el proceso, es decir, desde el momento que son rescatadas hasta el momento que se da la sanción penal al tratante. Esto está regulado en el reglamento y en leyes especiales, específicamente el caso del Ministerio de Justicia. De esa manera vamos a encontrar además otras normas, por ejemplo el control en el traslado de menores de edad y etcétera, que lo que nos ayudan es a tener una política pública bastante integral, diríamos, por lo menos en el aspecto normativo, para luchar contra la trata de personas, específicamente en el ámbito de la explotación laboral y sexual de niñas, niños y adolescentes. Existen adicionalmente normas protectivas que lo que buscan es, uno, protegerlos de que puedan estar en esta situación y dos, rescatarlos de una situación de explotación
como sucede en el caso de niños y adolescentes que están en zonas mineras, ¿no? Para ello hay una regulación muy específica que es el Decreto Legislativo 1100, que lo que busca es precisamente que en aquellos contextos mineros ilegales donde hay interdicción por parte de las fuerzas de la ley y se identifican casos de trabajo infantil, trabajo forzoso o trata de personas, estos casos puedan ser puestos a conocimiento de las autoridades, en este caso del Ministerio Público y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para poder rescatar a estas víctimas y darle la asistencia necesaria para que puedan ellos salir de esa situación de explotación en la cual están actualmente viviendo. Bueno, en el Perú existe el sistema RETA-PNP, que es el registro estadístico del delito de trata de personas y delitos afines. Lo que busca este registro es, por una parte, tener una estadística de casos de trata de personas investigados a nivel policial y, por otra parte, tener información cualitativa respecto a la investigación del delito. ¿Esto qué significa? Que en un primer módulo de este registro nos permite identificar el caso y registrarlo como un presunto delito de trata de personas. Solamente se va a determinar que es un delito de trata de personas cuando hay una sentencia en un proceso judicial, ¿no? Es decir, cuando un juez emite una sentencia determinando que se ha cometido el delito. Primer elemento. Lo segundo es que existe un segundo módulo que es el de investigación del delito. ¿Qué nos permite el módulo de investigación del delito? Es registrar aquellos hechos importantes del caso. Por ejemplo, rutas utilizadas, medios utilizados para engañar, nombres e identidad de las personas que fueron las que captaron, edad de las víctimas, armas de fuego utilizadas, establecimientos, etcétera y etcétera. Es decir, nos da mucha información de carácter cualitativo que ayuda, uno, a tener una tendencia respecto a cómo se está moviendo la trata de personas en el país en sus diversas modalidades. Y lo segundo es a tener información para la investigación del delito. Porque si uno hace un cruce entre lo que tiene el sistema RETA-PNP y todo el marco normativo que existe para luchar contra la trata de personas en el país, se va a dar cuenta que es básicamente una herramienta, que más allá de la estadística policial es una herramienta para el trabajo de inteligencia policial, que permite, con la ley 28950, poder desarticular organizaciones criminales que sabemos que en el Perú trabajan al más alto nivel. Entonces es un registro que es parte de un sistema de investigación del delito. Sí, yo creo que el principal reto actual es poder ir al rescate de las víctimas que actualmente están en condiciones de cautiverio, explotadas laboral o sexualmente en el país, ¿no? Si uno revisa un poco el mapa del Perú, va a encontrar que paradójicamente o casualmente, diríamos, en las zonas mineras ilegales existe una alta concentración tanto de víctimas menores de edad en condiciones de explotación laboral, como también de mujeres adolescentes menores de edad, obviamente, en condiciones de explotación sexual. Ahí hay cientos y miles de víctimas actualmente que están en esas condiciones y que no han sido rescatadas y no son rescatadas. Si uno entra a otros contextos, también va a encontrar que en la zona de selva central, vinculados al narcotráfico, ahora actualmente actos terroristas, aunque la historia es un poco más larga en este caso, va a encontrar también víctimas adolescentes que son captados y explotados laboralmente o sexualmente en estas zonas, ¿no? Y si uno entra ya a otras actividades económicas, como por ejemplo el trabajo en el hogar, va a encontrar, o en maquilas, o en fábricas, o en actividades agrícolas, va a encontrar una alta concentración también de mano de obra menor de edad, que pasa muchas veces desapercibida, ¿no? Y que las inspecciones laborales no llegan a ellas precisamente porque estamos enfrentando un mercado informal, ¿no? Entonces, las inspecciones laborales que atacan básicamente al sector formal de la economía peruana no llegan a estos espacios informales que además están signados por una actividad delictiva y por lo tanto es muy difícil entrar en esos contextos. Ese es el primer elemento. Hay que ir al rescate de las víctimas que actualmente están en esos espacios y que no se va a lograr de la noche a la mañana. Es un proceso que se tiene que dar necesariamente y hay que tener estrategias diferenciadas según las regiones y el tipo de actividad económica en las cuales están involucrados estos menores de edad. Eso por un elemento. Lo segundo es que hay que trabajar para reducir el factor de vulnerabilidad y las condiciones que hacen que muchas niñas, niños, adolescentes terminen siendo llevados a estas condiciones de explotación.
El primer ámbito que habría que trabajar es el ámbito familiar. En su mayoría los factores de vulnerabilidad se están dando dentro de las propias familias por violencia, por que las propias familias consideran como una segunda prioridad la educación de sus hijos y la educación de calidad de sus hijos y el tiempo suficiente para poder aprovechar esta educación. Lo segundo es porque en general se observa también que no son familias que han desarrollado factores protectivos respecto de sus hijos y por lo tanto ellos van creciendo con una mala educación, con una muy poca información, en contextos de violencia, y cuando se les presenta una oferta laboral tentadora, que en su mayoría les paga más que el promedio del mercado, que implica desplazarse a otro lugar, cuando sabemos que el patrón histórico de desarrollo en el Perú siempre ha sido la migración con fines de salir adelante, entonces no dudan los adolescentes, varones y mujeres, e incluso los propios niños, de poderse ir a otros lugares del país arriesgándose para salir adelante, y lo van a hacer, ¿no? Entonces hay que trabajar el ámbito de la prevención básicamente en el ámbito familiar, eso como un espacio necesario e imprescindible de trabajar. Sin embargo, también existe otro espacio muy importante que es el ámbito de la escuela. Observamos que en general la calidad de la educación, los recursos que oferta la escuela pública peruana e incluso parte de la escuela privada también diría, no permiten a los adolescentes y a los niños tener oportunidades laborales a futuro, ¿no? Y tener aspiraciones y posibilidades finalmente de tener opciones laborales que sean rentables y que les permitan salir de los contextos de pobreza o salir adelante y cumplir sus objetivos económicos, sus objetivos personales, ¿no? Entonces hay que mejorar la calidad de la escuela, buscar que la escuela sea un espacio adecuado, que informe, pero que también dé los recursos para que se puedan reducir estos factores de vulnerabilidad, ¿no? Hay un reciente estudio que lo que muestra es, por ejemplo, cómo en las zonas agrícolas la actividad agrícola que realizan muchos niños adolescentes les ayudan a desarrollar competencias que la escuela no está ayudando a desarrollar, ¿no? Y que finalmente está complementando este proceso de aprendizaje. Entonces hay un segundo espacio donde hay que trabajar, familias en el primero, escuelas en un segundo. Y lo tercero es en el ámbito de la sociedad. Lo que observamos es que la sociedad peruana es altamente demandante de población, de niñas, niños y adolescentes en condiciones de explotación. Si no, no habría las cifras tan altas de casos de víctimas de explotación sexual en el país. O sea, hay una demanda que está alimentando, que está generando un mercado importante y creciente de víctimas adolescentes de explotación sexual que son captadas a través de falsas ofertas de trabajo. Pero también hay una demanda de mano de obra gratuita o condiciones de explotación de mujeres y varones, adolescentes y niños en condiciones violatorias de sus derechos humanos, ¿no? Entonces hay que trabajar con la sociedad peruana para que, por una parte, entienda que tenemos que apostar por las niñas, niños y adolescentes por un desarrollo pleno y adecuado, pero por otra parte, para que no seamos victimarios como sociedad y terminemos demandando servicios y actividades que lo que único que hacen es incrementar las condiciones de vulnerabilidad y la oferta de mano de obra o de servicios sexuales con adolescentes en condiciones de explotación, privándolos de la libertad, ¿no? Entonces, creo que son los tres principales espacios. Agregaría uno adicional que puede ser muy importante a trabajar, que tiene que ver con el Estado. Usualmente todos le asignamos la gran responsabilidad al Estado de solucionar todos los problemas, y no es, en este caso en específico, no lo es. Es un gran responsable, pero no es el único. La sociedad tiene una gran responsabilidad también en el tema. Sin embargo, el Estado, con las funciones y competencias que tiene esa obligación de cumplir lo que está previsto en las políticas públicas para luchar contra la trata de personas y el trabajo infantil, ¿no? En ese caso, lo que está pendiente es no solamente diseñar políticas públicas, dar un marco normativo, sino asignar presupuestos y mejorar las condiciones o la calidad de la gerencia de estas políticas públicas, ¿no? Por una parte, a nivel presupuestal se observa que no hay un correlato entre políticas públicas y presupuesto público. Y presupuesto público no solamente asignado para el desarrollo de actividades, sino para la evaluación de esta implementación de políticas públicas, para ver si son o no son políticas públicas que ayudan a enfrentar un problema de esta magnitud.
Y lo segundo es porque hay que mejorar la calidad de la gerencia de los fondos públicos y de las políticas públicas para ser más eficiente, más sostenible y finalmente lograr los objetivos de política pública frente a la trata de personas, a las condiciones de explotación de niñas, niños y adolescentes en el Perú.